¿Estás atrapado o atrapada en una relación que te deja más dudas que certezas? Descubre los 15 indicios definitivos que te indican que es hora de liberarte. Aquí vamos a explorar un tema que seguro te hará reflexionar. Todos buscamos amor y felicidad en nuestras relaciones, pero ¿qué pasa cuando sentimos que algo no encaja? Quédate porque voy a revelarte las 15 claves más claras que podrían estar diciéndote que estás con la persona equivocada. Y recuerda, es crucial estar atento a estos indicios para tomar decisiones más conscientes. Aunque considero que cuando estamos en la etapa del enamoramiento nos sentimos muy ilusionados y de alguna manera nos idiotizamos y no vemos las cosas con claridad. Nuestra mente y conciencia se nubla puesto que liberamos hormonas de felicidad y comodidad. Pero aquí estoy yo para abrir un poco más tu sentido y que identifiques o descartes estas claras señales que hablaremos a continuación. Así que no esperemos más y comencemos. Primera señal, no sé si te ha pasado o te está pasando que lo sientes en tu interior. Mira, si estás con alguien y sientes que algo no va bien, esa sensación en el estómago que no puedes explicar es tu intuición. No ignores esa voz dentro de ti que te dice que algo está mal. Si prefieres estar solo que con tu pareja, hay un problema. Confía en tus corazonadas. A veces tu corazón sabe más que tu cabeza. Segunda señal, el típico fue culpa tuya. Se trata del victimismo constante. El típico yo no, fuiste tú. Es una sensación incómoda y te entiendo, es súper agotador cuando tu pareja siempre se hace la víctima. Nunca acepta sus errores y siempre te echa la culpa de todo. No necesitas a alguien así en tu vida, necesitas a alguien maduro que se responsabilice de sus actos y no te cargue con todas sus culpas. Tercera señal, ya no hay confianza. Cuando la confianza se pierde, todo se vuelve una pesadilla. Si sientes que tu pareja te esconde cosas o que ya no puedes confiar en él o en ella, eso destruye la relación. La honestidad es la base de todo. Si no hay confianza es como vivir con un desconocido. Y la verdad es que eso no es vida. Cuarta señal, tener una relación con una persona casada. Aquellas relaciones con personas comprometidas. Estas relaciones suelen ser como un imán, ya después que estás dentro de ellas. Somos seres que deseamos siempre ir a lo opuesto y que nos encanta lo prohibido. ¿Y por qué? En otro video hablaremos más a profundidad de esto. En este caso, si tu pareja está con otra persona, estás metido en un lío. Estás jugando con fuego y terminarás quemado. No te conformes con ser el segundo plato de nadie. Valórate lo suficiente para buscar a alguien que te elija a ti sin reservas. Mereces ser la primera opción siempre. Quinta señal. Te utiliza para satisfacer alguna necesidad propia o personal. En pocas palabras, te trata como a una opción. Si siempre te deja al final de sus planes, esto habla mucho de tu autoestima. No aceptes ser una opción secundaria. Exige ser tratado como una prioridad. Valórate y no permitas que te traten como si no fueras importante. Sexta señal. No puedes ser tú mismo. Si tienes que medir tus palabras y no puedes ser tú mismo con tu pareja, eso no es amor. Deberías sentirte libre de decir lo que piensas sin miedo a que se ofenda. Si no puedes ser auténtico, esa relación te está sofocando. Mereces sentirte cómodo y libre con la persona que amas. Séptima señal, caminos opuestos. Si tus planes y los de tu pareja son completamente diferentes, es mejor aceptar que esa relación no tiene futuro. No sacrifiques tus sueños por alguien que no comparte tu visión. La compatibilidad es esencial para que una relación funcione a largo plazo. Octava señal, egoísmo extremo. Si a tu pareja no le interesa tu opinión y siempre hace lo que quiere sin considerarte, es una persona egoísta. Las relaciones se basan en acuerdos y equilibrio. Así que no te conformes con alguien que solo piensa en sí mismo y no te toma en cuenta para nada. Recuerda que mereces a alguien que valore tus opiniones y sentimientos. Novena señal,
falta de compromiso. Si tu pareja solo deja que las cosas fluyan sin buscar un compromiso, no está listo para una relación seria. Así que no te engañes. Necesitas claridad y una dirección en tu relación. No pierdas el tiempo con alguien que no quiere lo mismo que tú. 10ª señal: celos excesivos. Los celos pueden ser normales hasta cierto punto, pero si tu pareja te controla y te achaca sus inseguridades, es una señal de que necesita trabajar en sí mismo. Los celos excesivos reflejan inseguridad y posesividad, y no es saludable para ninguno de los dos. 11ª señal: las quejas constantes. Si tu relación se ha convertido en una fuente constante de quejas y mal humor, es hora de reconsiderar si vale la pena seguir. Las relaciones deben ser saludables y constructivas. No te conformes con una vida llena de negatividad. Recuerda que mereces una paz y una armonía inquebrantable. 12ª señal: la falta de apoyo en tus metas y sueños. ¿Sientes que tus sueños son ignorados o minimizados por tu pareja? Si tu pareja no te echa una mano con tus metas y sueños, es como si estuvieras nadando contra la corriente, solo o sola. No recibir ni un "tú puedes" o una palabra de ánimo puede hacer que te sientas desmotivado o desmotivado y solo en la relación. 13ª señal: se trata de la desigualdad en la toma de decisiones. Te encuentras siempre cediendo y tu pareja tomando decisiones importantes sin consultarte. En una relación sana, los dos deben tener voz y voto. Si siempre eres tú quien cede y tu pareja toma todas las decisiones importantes sin preguntarte, es como si no pintaras nada. Esto puede hacerte sentir que tus opiniones no cuentan y que no te respetan. Para que la cosa funcione, ambos deben ser un equipo y decidir juntos. 14ª señal: el control excesivo o manipulación. Tu pareja trata de controlar tus acciones y decisiones, haciéndote sentir atrapado o atrapado sin libertad para ser tú mismo o tú misma. Es como si te sintieras bajo una sombra de influencia constante. Si tu pareja te controla demasiado o te manipula, es como estar en una jaula. Si te dicen qué hacer, con quién hablar o cómo vestirte, es una señal roja de que algo va mal. Todos necesitamos nuestro espacio y libertad para ser quienes somos. Nadie debería hacerte sentir atrapado o manipulado. Y por último, la falta de respeto a tus límites. Te presionan constantemente para hacer cosas que te hacen sentir incómodo o incómoda. Es como si tus límites personales no fueran respetados, lo cual es esencial para mantener una relación equilibrada y saludable. Si tu pareja siempre te empuja a hacer cosas que no te gustan o te sientes incómodo o incómoda, es como si no respetara quién eres. Los límites personales son importantes para que una relación funcione bien. Si tu pareja no los respeta, es señal de que no te está valorando como debería. En la vida, rodearse de personas que sumen y no resten es fundamental para nuestro bienestar y crecimiento personal. Identificar y alejarte de personas tóxicas, manipuladoras y negativas es crucial. Estas personas pueden drenarte emocionalmente y frenarte en tu camino hacia tus metas. Aprende a reconocerlas, establece límites claros y prioriza tu salud mental. Al hacerlo, abrirás espacio para relaciones más saludables y constructivas que te impulsen a ser tu mejor versión. Recuerda, mereces rodearte de quienes te apoyen y te hagan crecer. Si te has sentido identificado o identificada, suscríbete y comparte. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor, que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.